Ok, a continuación vamos a resolver la siguiente integral y ahora vamos a observar que tenemos en el denominador un paréntesis elevado a la 3. Esto nos va a producir lo siguiente. Lo primero que vamos a escribir es a sobre x más 3. Vean que este paréntesis lo voy a escribir elevado a la 1. Luego escribimos más b sobre x más 3. Pero este paréntesis va a ir elevado a la 2. Luego escribimos y vean que el último paréntesis va a decir elevado a la 3 porque el que estaba en la integral original decía elevado a la 3. Y podemos afirmar que esto es lo mismo que... Ahora, ya que tenemos esto, entonces vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que hemos trabajado desde hace varios videos. El procedimiento es que vamos a trazar una línea fraccionaria bien amplia que va a ser igual a la fracción original que había dentro de la integral. Y vamos a escribir el denominador común. En este caso, recordemos que el denominador común es el mismo denominador que tiene la fracción original. Luego nos vamos a recordar cómo era que obteníamos cada uno de los factores que multiplica a la a la b y a la c. El primer procedimiento era dividir el denominador común entre el denominador de la fracción de la a, lo cual sería, y vemos que en el numerador hay 3 veces el paréntesis x más 3, en el denominador hay una vez, entonces cancelamos uno de arriba con el de abajo, y el resultado sería x más 3 elevado al cuadrado. Este paréntesis es el que vamos a escribir multiplicando a la a, luego escribimos un más y la b, y ahora vamos a dividir el denominador común entre el denominador de la b, lo cual sería... Y vemos que en el numerador podemos cancelar dos términos con los dos términos que hay en el denominador. Entonces de esto nos quedaría solamente x más 3 elevado a la 1, pero el 1 es imaginario. Y este paréntesis sería el que escribiría multiplicando con la b. Luego escribimos más c. Y ahora tenemos que dividir el denominador común entre el denominador de la c. Y en este caso sucede la particularidad que el resultado es 1. Entonces multiplicamos la c por 1. Y ahora lo que deberíamos de hacer es quitar el denominador común de la ecuación. Y entonces obtendríamos algo como esto. Y vamos a observar que en la primera multiplicación tenemos una fórmula notable. Por lo cual lo más importante sería recordarse que x más 3 elevado al cuadrado se resuelve utilizando la fórmula notable que dice el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. X al cuadrado se puede escribir sin el paréntesis, pero la segunda parte 2 por x por 3, cuidado con esta simbología porque en realidad es así: 2 por x, 2x, 2x por 3 es 6x. Y recuerden por favor que 3 al cuadrado es 9. Tengan cuidado. Y esto sería lo que va a quedar multiplicando con la a. Entonces escribimos. Y ahora observamos que la b ya se puede multiplicar con lo que está dentro del paréntesis verde. Y b por x es bx. Luego b por 3 es 3b. Y c por 1 pues es c. Ahora lo único que nos queda es multiplicar la letra a por todo lo que hay dentro del paréntesis. Por lo tanto, a por x a la 2 es ax a la 2. A por 6x es 6ax. Y a por 9 es 9a. Y copiamos el resto. Luego tenemos que agrupar todos los términos según el exponente de la x. En este caso, ax a la 2 no tiene con quién agruparse, entonces lo escribimos solo. Ax a la 2 más, pero sí podemos ver que 6ax a la 1 se puede agrupar con bx a la 1, entonces quedaría 6ax más bx. Y luego podemos agrupar 9a con 3b más c, porque ninguna de ellas tiene la variable x. Por lo tanto podemos escribir, y a continuación vamos a sacar a factor común en los paréntesis
donde se puede sacar factor común. Por ejemplo, podemos ver en este paréntesis que podemos sacar una x a la 1 a factor común. Entonces vamos a escribir a x a la 2 más 6a más b por x a la 1. La que se repite es x a la 1, entonces esa es la que sale a factor común. Luego escribimos 9a más 3b más c, y esto no tiene ningún factor común, no hay variable x en este espacio, entonces no sale nada factor común. Y aquí es donde tenemos que razonar un poquito. Vemos que x a la 2 de este lado está con la letra a, y de este lado x a la 2 está con uno imaginario. Esto quiere decir que entonces a debería de ser igual a 1. Luego podemos ver que x a la 1 tiene este paréntesis multiplicando con ella, y en este caso x a la 1 tiene un 2 multiplicando con ella. Entonces eso quiere decir que 6a más b debería de ser igual a 2. Luego vemos que en este paréntesis no se multiplica con ninguna variable x, y vemos que el número 4 tampoco se está multiplicando con ninguna variable x. Eso quiere decir que ese paréntesis debería de ser igual a 4. Y ahora en este ejercicio tenemos una pequeña ventaja. Resulta que en la primera ecuación ya tenemos el valor de una de las variables, el valor de la a. Entonces de esta ecuación nosotros vamos a hacer 6 por 1, porque a es igual a 1, entonces yo escribo 6 por 1 más b igual a 2. Y lo que sigue sería despejar esta ecuación, que es algo muy simple, entonces va a quedar en cámara rápida. Y de esta forma nos estamos dando cuenta que el valor de la b es el número 4 negativo. Ya tenemos el valor de la a, ya tenemos el valor de la b, entonces podemos usar esos valores en la ecuación verde para resolver el valor de la c. Veamos que en esta ecuación dice 9 por a. Pero habíamos dicho que la letra A tenía un valor de 1, entonces vamos a escribir 1 más 3 por B. Pero habíamos dicho que el valor de la B era menos 4, entonces vamos a escribir 4 negativo más C igual a 4. Ahora vamos a resolver esta ecuación, la cual es una ecuación de las más básicas, una ecuación lineal de las que se veían en octavo año del colegio, y sería hacer lo siguiente. Y ahora ya tenemos todos los resultados que buscábamos. Tenemos el valor de la A, tenemos el valor de la B y tenemos el valor de la C. Pero si nos recordamos, nosotros queríamos esos valores para saber cómo debían de estar conformadas estas fracciones, para que si las sumaba me diera igual a esta fracción de aquí. Entonces vamos a recordar que la letra A es igual a 1, y entonces esta fracción nos va a quedar como 1 sobre x más 3. Luego nos recordamos que el valor de la b era igual a menos 4, entonces esta fracción nos va a quedar menos 4 sobre x más 3 elevado al cuadrado. Y para finalizar nos recordamos que el valor de la c era igual a 7, entonces escribimos 7 sobre x más 3 elevado a la 3. Y a suma de estas dos fracciones sería igual a la fracción que estaba dentro de la integral original. Y a propósito de lo que acabo de decir, entonces podemos escribir integral de, y según lo que hemos aprendido hasta el momento, tenemos que separar estas integrales en las siguientes integrales. Continuando, vamos a recordar que la integral de una expresión similar a esta, la cual tiene como patrón el hecho de que x está elevado a la 1 y no hay ningún número multiplicando con x, nos da como resultado logaritmo natural de x más 3. Pero en estas dos integrales no sucede lo mismo, no tenemos solamente x a la 1 más 3, sino que además tenemos un paréntesis elevado al cuadrado y en este caso un paréntesis elevado a la 3. Es por esto que en este caso debemos de hacer u igual a x más 3. Y entonces decimos que la derivada de u es igual a dx. Recuerden, derivada de x es 1, el 1 imaginario que está multiplicando al de x. Derivada de 3 es 0 y nadie va a escribir más 0. Y entonces las integrales quedarían de la siguiente forma. Observen que lo que está sucediendo es que estamos quitando el x más 3 por u,
y entonces escribimos u elevado a la 2. Lo mismo sucede en esto, que escribimos u elevado a la 3. Vean que aquí afirmamos que du era igual a dx, entonces quitamos el dx y escribimos du. Quitamos el dx y escribimos du. Acto siguiente es volver a copiar esta parte de aquí y luego hacer un pequeño cambio en la siguiente integral. Ahora vamos a escribir 4 fuera de la integral y dentro de la integral vamos a escribir u elevado a la menos 2. Recuerden, esto solo se puede realizar si el exponente de la variable que está en el denominador es mayor que 1. Pero si dijera u a la 1, entonces no podemos hacer este procedimiento. Luego escribimos y podemos ver que lo único que hicimos fue que tomamos el denominador, le cambiamos el signo al exponente y quitamos la fracción. Recuerden que el 7 hay que sacarlo de la integral. Y ahora estos serían dos integrales de las más simples. La integral de una potencia en donde se suma 1 al exponente. Y recordamos que si le sumamos 1 al menos 2, el resultado es menos 1. Y este mismo resultado se escribe en el denominador. Y recordamos que si le sumamos 1 al exponente nos da menos 2. Y ese mismo resultado se escribe en el denominador. Ahora vamos a arreglar un poco la forma en que se ve esto. Y vamos a ver qué sucede en este paso. Resulta que este menos 1 pues sigue siendo 1, pero el menos siempre es mejor subirlo. Y menos por menos nos da más. ¿Por qué queda la u abajo? Bueno, cambiamos el signo del exponente y la podemos escribir abajo. Igual sucede con este menos del 2, lo subimos y menos por más da menos. ¿Por qué cambiamos la u al denominador? Bueno, pues está elevado a un exponente negativo, entonces si lo convertimos en positivo podemos escribir la u en el denominador. Y ahora nos tenemos que recordar que en algún momento dijimos que u era igual a x más 3. Entonces el resultado final lo podemos reescribir como... Y recordemos, en el denominador dice x más 3. Bueno, esto mismo sucede aquí, pero queda elevado a la 2. Y ya con esto estaríamos logrando la solución de la integral original.